Continuamos con la parte de la explicación de la primera de Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26. Aquí, como ya veíamos, ¿sí? Se nos habla de que San Pablo nos dice: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga, ¿sí? Entonces ya ahí nos presenta cómo en esta participación de el comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, participamos de la eternidad. No solamente se trata de una representación del cuerpo de Cristo, no es una representación. La hostia consagrada es Cristo mismo que se da por nosotros para poder darnos la salvación, ¿sí? Como ya se los mencionaba, esta salvación que nos lleva a la gloria del Padre, ¿sí? Continuamos ahorita con la parte de la confirmación. Les voy a leer yo la cita bíblica porque aquí sí me interesa explicar a fondo el tema de la confirmación. Es en el Evangelio de San Marcos. De todos modos lo pueden buscar para que me vayan acompañando en la lectura. Capítulo 9, Evangelio de San Marcos, versículos del 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Marcos se nos narra el momento de la transfiguración. ¿Por qué acá vive Jesús su confirmación? Jesús, que ya había sido bautizado, ¿se acuerdan? En el río Jordán por Juan. ¿Qué se escuchaba desde el cielo? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Bueno, otra vez se vuelve a repetir esta frase. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero ahora en la transfiguración, ¿sí? Jesús ya va a concluir en este momento su misión, porque después de la transfiguración va a venir ya su participación en la vida pública, en los milagros, y después empieza a anunciar su pasión, que va a morir en la cruz. La transfiguración es un texto que nos cuenta, que nos narra cómo Jesús se confirma este ser hijo de Dios. Dice que subieron a un monte Jesús con Pedro, Santiago y Juan, y a la vista de ellos, pues su aspecto cambió completamente, sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas, y se le aparecieron Elías y Moisés, 2 personas muy importantes en la historia de la salvación, quienes tuvieron esta misión de seguir conduciendo al pueblo de Dios. Y en realidad se trataba de la confirmación porque en ese momento se nos presenta ya la transfiguración como lo que va a ser nuestro proyecto en la vida eterna, resplandecer como lo que somos. Y por eso se vuelve a escuchar
este es mi hijo el amado, escúchenlo, para confirmar nuestra misión como hijos de Dios. Precisamente la confirmación, ¿sí?, se trata de esta manifestación trinitaria, ¿sí?, que ratifica o rectifica nuestra misión bautismal. La nube, que desde el Antiguo Testamento era este signo de Dios, porque la nube era la presencia de Dios aquí en la tierra, pues nuevamente se hace presente y fortalece a Jesús en los momentos de crisis. Recuerden que Jesús iba a comenzar su misión y en ese momento, con la confirmación, recibe esa ayuda del Espíritu Santo para llevar a plenitud su misión aquí en la tierra. Ahora, nosotros también, al ser partícipes de este sacramento, en la confirmación, en nuestra Iglesia Católica, recibimos la gracia del Espíritu Santo para poder vivir nuestra fe, nuestra misión hasta las últimas consecuencias. Por eso es importante confirmarnos. La confirmación es la ratificación y fortalecimiento del bautismo con el Espíritu Santo, sobre todo para ser testigo. Ustedes, hermanos ministros, son los primeros que deben ser testigos de Jesús, ¿sí? No de Jehová, ¿verdad? No, testigos de Jesús, ¿sí? Y ser testigo de Jesús significa leerlo, conocerlo, encontrarme con Él. Que en nuestras horas santas, hermanos ministros, nosotros seamos los primeros que adoremos a Jesús, que platiquemos con Él. No solo se trata de dirigir la hora santa, sino que también nosotros podamos platicar con Jesús. Y le digamos en la hora santa: Señor, pues esta semana, estos días me ha ido mal. Me ha dado el bajón de tristeza, de angustia, de preocupación. Me pasa esto y esto y esto. A veces no sé cómo actuar. Ayúdame, Señor. Cada que rezamos el rosario de manera repetitiva, tenemos que rezarlo con esta conciencia de que lo que estoy repitiendo en algún momento de mi vida va a poder surgir. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Estas peticiones que le hacemos a la Virgen como pidiendo su intercesión, en algún momento van a ser eficaces en nuestra vida. Por eso es importante que vivamos nuestras prácticas espirituales, el rezo del rosario, la liturgia de las horas, escuchar música católica, ir a la hora santa, participar de peregrinaciones, procesiones. Son prácticas espirituales que nos llevan a la esencia del sacramento, que es la Eucaristía, para nosotros ser portadores de este don que el Señor nos concede, ¿no? Entonces ya vemos la confirmación que Jesús la vive en la transfiguración. Cuando Jesús sube al monte con sus discípulos en la transfiguración, Jesús vive su confirmación y ahí se confirma: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahora nosotros también debemos confirmar nuestra fe cada que participamos del banquete eucarístico. Volvemos a rectificar que sí quiero ser hijo de Dios. Y eso lo debemos comprender nosotros para que así, pues nuestros hermanos también lo comprendan. Continuamos con la parte de la unción de los enfermos, ¿sí? Un sacramento que el ministro extraordinario, sobre todo el ministro extraordinario, está muy de cerca en contacto con los enfermos, porque recuerden que el ministro extraordinario surge porque él va a participar en la colaboración con el sacerdote para llevar la comunión a los enfermos. ¿Cómo saber en qué momento el enfermo necesita la unción? No solamente se da la unción a cualquier persona, no. Vamos a ver, ¿sí?, en Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8, ¿sí?, la unción de los enfermos. ¿Por qué se tienen que ungir? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena,
Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba de olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Por eso le importaba vender ese perfume y quedarse con el dinero. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. La unción de los enfermos, hermanos, es un signo que ya lo vemos desde el bautismo. Somos ungidos, ¿sí?, con el santo crisma para ser portadores de la salvación. Jesús, antes de su muerte, va a ser ungido en Betania. La referencia a la Pascua y a su muerte. La Pascua, recuerden que es el paso del Señor. Y esto nos hace comprender que la unción de los enfermos es la unción para la muerte, para prepararnos para la muerte. Por eso en el texto dice, en realidad, bueno, no, más adelante, Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. ¿Sí? Se está refiriendo que Jesús ya va a cumplir su misión y va a morir. Y por eso viene la unción. Una unción que actualiza su bautismo. ¿En dónde fuimos ungidos por primera vez? En el bautismo. De tal manera que con la unción de los enfermos culminamos nuestra vida aquí en la tierra, y es la parte central de la misión, que con la unción vamos a adquirir esta fuerza y poder para poder llevar nuestra vida hasta las últimas consecuencias. La fuerza que recibimos del Espíritu Santo es para llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en nosotros. Esta obra de Jesús que está marcada y guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? La unción de los enfermos nos da la gracia, hermanos. Por eso algunos enfermos, después de recibir la unción, o bien se sanan, o bien parten a la casa del Padre, porque nos da la gracia. Y cuando hablamos de la unción, es también entender que compartimos el dolor de Cristo en una enfermedad. Que Cristo, como Redentor y Salvador del mundo, también es nuestra fortaleza, también es nuestra esperanza. Y participamos y compartimos ese dolor para poder santificarnos en Jesús. Y visto de esta perspectiva, ¿sí?, comprendemos que no hay que esperar para estar agonizando para recibirlo. Es para todo enfermo delicado o expuesto a un riesgo por una intervención quirúrgica delicada o alguna edad avanzada. Pero es también importante, hermanos, señalar que no es un sacramento que pueda recibirse con frecuencia, no es constantemente, ni por una enfermedad leve. Tiene que hacerse en casos de gravedad, que la intención es que tenga una mejoría el enfermo, o que el Señor le conceda ya descansar en paz si su enfermedad es grave. ¿Sí? Pero es importante que sepamos que la unción de los enfermos se recibe en la parte culmen de nuestra vida, cuando ya de plano la enfermedad es muy grave, ¿no? No es un sacramento constante. Esto porque luego los ministros preguntan: oye, ¿en qué momento sería bueno llamar al Padre para que le dé la unción a mis enfermitos? Pues solamente en caso de gravedad. Cuando ya esté muy grave, ya es cuando tiene que recibir la unción. Jesús recibe la unción con esta intención de llevar su vida hasta las últimas consecuencias. El enfermo, compartiendo el dolor y sufrimiento en la enfermedad, compartiendo este sufrimiento al igual que Jesús, pues recibe esta unción para poder
estar en paz o sanar su cuerpo físico. Esa es la intención de la unción, ¿sí? Y el hecho de ungirnos, ¿sí? Se habla precisamente de un perfume caro, de un perfume especial, porque se nos habla de este signo, de este acto, cuando la mujer tomó la libra de perfume, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba de olor del perfume. Imagínense. La unción de los enfermos es para ayudar al enfermo en esta fortaleza espiritual, pero también con la intención y el deseo de que pueda sanarse físicamente, en algunos casos. La unción de los enfermos también la vive Jesús, también va a ser preparado para su muerte. Y vamos con el siguiente sacramento, que es la confesión. Vamos a buscar la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 18. San Pablo menciona, ¿sí?, en el versículo 14, Él es nuestra paz. Vamos a comenzar por ahí. La confesión es un acto dentro de la vida sacramental que nos concede la gracia. Solo por la confesión obtenemos la gracia. Y este acto de la confesión nos va a permitir estar en paz. La misión de Cristo en la tierra siempre fue desde un principio darle paz a sus hijos. ¿O acaso hay padres de familia que les guste ver a sus hijos en crisis, en problemas, con dificultades? No, ¿verdad? Todos quisiéramos que nuestros hijos fueran felices. Trabajamos para darles lo mejor, la mejor escuela, el mejor estudio, la mejor carrera, que conozca buenos amigos, buenas relaciones, que se desarrolle en un buen trabajo, donde haya una buena calidad profesional. Todos queremos el bien para nuestros hijos. No hay un padre que quiera el mal para sus hijos y le desee el mal a sus hijos. Todo padre quiere lo mejor para con sus hijos. Y por eso Dios desde un principio quería todo para sus hijos, lo mejor. En Jesús ya se nos manifiesta que Él quiere la paz. La paz esté con ustedes. Por eso San Pablo dice, Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio y de los dos pueblos. Ha hecho uno solo. Cómo me encanta hablar de Poncio Pilato, que dice que un día citó a Jesús en su palacio y fue Jesús. En una carta que Poncio Pilato escribe en un libro que se llama El Juicio del Mesías. Y él dice, Poncio Pilato, cuando vino, lo saludé. Y cuando estuve frente a él, me transmitió una paz. Parecía que era un hombre que no pertenecía a este mundo. Su mirada, su rostro, su cabello. No cabe duda que tenía yo frente a mí al Hijo de Dios. Y Poncio Pilato describe que cuando estuvo frente a Jesús, dice, no sé por qué, pero en ese momento me quedé callado. Mis pies me temblaban y permanecían al mismo tiempo tensos, como si estuvieran atados al suelo con cadenas. Era tanta la presencia de Jesús en nuestras vidas que cuando estábamos frente a Él, sin que Él nos dijera nada, sabíamos que se trataba de la presencia del Hijo de Dios. Sabíamos que se trataba de Dios mismo hecho hombre. No cabe duda que Jesús es el Hijo de Dios. Y Poncio Pilato lo escribe en su carta. Y cuando hablamos de la confesión, hermanos, es reconocernos pecadores frente a Jesús. Reconocernos que Él quiere nuestra paz y es acudir a Él como un padre, un amigo que solo quiere que seamos felices. Y es acudir a esta confesión reconociendo que todos los días nos caemos y nos volvemos a levantar.
pero con esta firmeza de que queremos cambiar, de que queremos seguir adelante. La confesión, hermanos, Jesús dice que con su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiéndolo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. En la cruz está nuestra fortaleza, hermanos. Vino Jesús como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Solo en Jesús se alcanza la verdadera paz. Jesús es la paz, es promotor de la paz. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros en la vida de la iglesia, hermanos? Nosotros tenemos que ser los primeros promotores de la paz, no de la división. Promotores del amor, dar testimonio, ya que conocemos en esta perspectiva teológica cuál es la intención de la confesión, pues que los corazones de los hombres estén en paz. Por eso es que acudimos a la confesión, porque reconocemos que Cristo instituye este sacramento para darnos vida, nuevamente para pensar en nosotros. Ninguno de los sacramentos de nuestra Iglesia Católica es para hacernos daño, hacernos algún mal. Al contrario, es para invitarnos a la felicidad, a la plenitud de la vida, lo que realmente vale la pena. Y aquí tenemos este testimonio de que Jesús es paz y por lo tanto nos deja este sacramento para que el resultado de este sacramento, que es la absolución de nuestros pecados, nos otorgue como resultado la paz, estar en paz. Y continuando con el siguiente sacramento y su perspectiva teológica. Dice, así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, Jesús se refiere, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, Jesús también vive el orden sacerdotal, siendo sacerdote, ofreciéndose a sí mismo en la cruz. Así pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. ¿Sí? Pablo une estrechamente las Eucaristías de hoy con la muerte de Jesús, que parece verdaderamente como el sacrificio. De ese modo, él mismo da la orientación que ha prevalecido en toda la iglesia de Occidente. Para nosotros la misa está ligada principalmente al crucifijo que está sobre el altar. Aquí, en cambio, en lo que acabamos de escuchar, somos invitados a mirar hacia ese culto celestial que Cristo celebra en la gloria, donde se junta el mundo de la eternidad con todos los elegidos reunidos en Dios, con el mundo del tiempo en que las generaciones se van sucediendo. Se nos habla de que Jesús, siendo el sacerdote, sumo y eterno sacerdote, por eso recuerden que hay una fiesta dedicada a Jesús, sumo y eterno sacerdote, pues se refiere a que Jesús es el sacerdote por excelencia, ¿sí? Quien se ofrece a sí mismo para nuestros pecados. Ahora veamos en Juan, capítulo 10, versículos del 14 al 18, que nos dice en el Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor.
El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Este texto en el Evangelio de San Juan nos habla de cómo Jesús, siendo el sumo y eterno sacerdote, es el pastor, quien entrega su vida. Así nuestros sacerdotes tienen que entregar su vida para amarnos, para dar su vida, para dejar sus cosas personales para poder darse a nosotros. En cierto modo, en algunas veces todos los ministros, servidores de Dios, participamos también de este sacerdocio de Cristo, un sacerdocio que no es ministerial, pero al ser partícipes del servicio en la iglesia, también nosotros tenemos que dejar a veces a la familia para dedicarnos, como ahorita en este tiempo, a estudiar a Dios, a estudiarlo para poder ser portadores de su mensaje. Y debemos entender que el sacerdocio no solamente se trata de que el sacerdote tiene que ser ritos litúrgicos, no. El sacerdote tiene que estar ahí. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos. Dice, los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Ustedes, ministros, aunque no son sacerdotes ministeriales, también tienen que dar la vida por las ovejas del Señor. También estamos invitados a ser partícipes en ayudar a todas las personas a que se acerquen a Dios. Somos portadores de esta misión, ¿sí? Y dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llevaré conmigo. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Escucharán su voz. Pues, ¿qué no era acaso esta la intención desde la confirmación? ¿Se acuerdan qué dice Dios? Dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Las ovejas que no son de este corral de las que se refiere Jesús, dice, a ellas también las llevaré, escucharán mi voz. Bueno, escucharán. Ahorita todavía no la escuchan, todas esas ovejas que andan perdidas, pero en algún momento escucharán también la voz del Señor y se convertirán. Jesús vive su orden sacerdotal entregando su vida. Eso es lo que hacen nuestros sacerdotes. Se entregan para seguir salvando a más personas en medio de este mundo tan pecador. Y concluimos con el sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio, ¿sí?, tenemos la carta a los Efesios. Alguien que me pueda ayudar a leer. Carta a los Efesios, capítulo 5. Versículo 21 al 33. Aquí Pablo nos va a indicar lo que es esencial en el amor conyugal. Al recordar la palabra de la Escritura, dejará el hombre, ¿sí?, y aplica esta palabra a la unión de Dios y de la humanidad en Cristo, el bien amado. Así nos hace ver que el matrimonio contiene un misterio, es decir, un tesoro divino que no era comprensible antes de la venida de Cristo. Cuando decimos que el matrimonio es un sacramento, no nos referimos solamente a que se celebre en la iglesia, sino que a través del matrimonio y de las parejas que viven el amor, según Cristo, el misterio del amor de Dios se manifiesta entre los hombres. El matrimonio es entonces, en medio de nosotros, la señal de la alianza que Dios ha concluido con la humanidad, como el esposo con su esposa, una alianza de amor, de fidelidad y de fecundidad. Así como Cristo amó a la iglesia, se refiere cómo nos halló pecadores, cómo tomó sobre sí nuestro pecado y hasta las últimas consecuencias dio su vida para purificarnos. Aquí se manifiesta la primera cualidad del amor cristiano, la fidelidad. El don recíproco de los esposos es definitivo y a partir de ahí cada uno hará lo que más pueda para salvar al otro y para ayudarlo a crecer y a ser mejor. La pareja perfecta no es la que vive sin problemas, en una mediocridad común, sino aquella pareja en la que cada uno incita al otro a dar lo mejor de sí mismo, ¿sí? Es importante, hermanos, que acá veamos cómo se nos habla
precisamente del matrimonio, porque muchos jóvenes huyen del matrimonio en parte por miedo al riesgo, ¿sí? Pues la fidelidad total es una manera de perder su vida, y en parte porque consideran que su amor solo les interesa a ellos. Pablo aquí nos muestra que el amor de Cristo por nosotros, por muy personal que sea, no olvida jamás su amor por todos los que forman parte de su cuerpo. Invita pues a los casados a ocupar su lugar en la transformación del mundo, irradiando su amor y comprometiéndose en el servicio a los demás. Ahora, en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos del 5 al 9, dice: Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. En este capítulo, en el capítulo 19, versículos del 11 en adelante, del 5 al 9, se refiere precisamente a la explicación: felices los que han sido invitados, ¿sí? Ahora se habla de este gozo y alegría cuando ha terminado el bullicio de Babilonia y de sus placeres. Se han apagado sus luces y brillan ahora las acciones de los santos, estos actos heroicos que se hacen y servicios humildes. Al final del párrafo del Apocalipsis, encontramos una crítica que Juan lanza contra el demasiado interés por los ángeles, que en varios sectores de la iglesia amenazaba con reemplazar el culto de los dioses paganos. También puede ser una nueva advertencia contra el culto de la personalidad en la misma iglesia. Aquí se refiere en el libro del Apocalipsis cómo ahora Jesús va a vivir las bodas del Cordero, es decir, cuando entrega a Dios a su iglesia. Y entonces existe esta unión de fidelidad, de entrega, de amor. Jesús también vivirá y vive de cierta manera el matrimonio, esta unión entre su iglesia y él. Por eso es importante entender toda esta teología de los sacramentos, porque todo en sí mismo encierra un sentido común. No es como que el sacramento, bueno, si lo quiero vivir o no lo quiero vivir. No, todos los sacramentos tienen esta intención. El Señor quiere que seamos felices, que estemos en paz, que tengamos un alimento que dé vida eterna, que tengamos esta reconciliación de nuestros pecados para estar en paz y sobre todo vivir el matrimonio. ¿Por qué las personas tienen este deseo de casarse? Pues porque también sentimos, nos emocionamos, sentimos el calor de una pareja. Claro, va a haber dificultades en el camino, pero siempre hay que acordarnos por qué decidimos casarnos, por qué nos enamoramos de esa persona, por qué no de otra, por qué elegimos a la persona con la que estamos. Cuando vamos comprendiendo y viviendo todos los días estas preguntas, vamos teniendo respuestas a ellas, teniendo una vida más plena, más feliz en Dios. Y para concluir, hermanos, esta teología de los 7 sacramentos que acabamos de ver, pues de manera general, que prácticamente el tiempo no es tanto para poder profundizar. Si quisiéramos profundizar cada uno de los sacramentos, pues sí necesitaríamos por lo menos 2 horas para cada uno de los sacramentos. Hoy, a grandes rasgos, vemos estos sacramentos para que nosotros los comprendamos y desde la perspectiva teológica, que es las Sagradas Escrituras, podamos llevar este mensaje a nuestros hermanos. ¿Cómo?
siendo conscientes del por qué tenemos que comulgar, por qué buscar el matrimonio, por qué se tienen que bautizar, por qué se tienen que casar, por qué deben de vivir la unción de los enfermos. Todo tiene una razón de ser. Ya lo acabamos de ver y espero que cada uno de estos sacramentos ustedes los vivan de manera cercana en colaboración con su sacerdote.